Nuevamente en Reflexiones Literarias con el tema Literatura y Mentiras, a propósito del gesticulador de Rodolfo Usigli. Cuando se trata de teatro, a veces, como por accidente, llegan las palabras, los temas, el pretexto para verter ideas que rápidamente hacen que comience el primer acto. No es cliché afirmar que la vida misma resulta el gran escenario donde los personajes teatralizamos, a veces en la comedia, a veces en la tragedia, muchas en un pretendido equilibrio que termina ataviándose y ataviándonos de una irónica y cruenta realidad que, digamos, obliga a enmascararnos, a fingir. Podría decir, he ahí la suerte del mexicano, pero realmente se trata de la suerte del ser humano, la suerte de la historia misma de la humanidad. Nietzsche refiere que los griegos revistieron intencionalmente la vida con mentiras, las musas como mentirosas, el artista como un embustero. El fingimiento siempre como misión o acción, como reacción o protección se hace presente. Fingimos una y otra vez para evitar ser lo que somos, y para que tales fingimientos surtan efecto, gesticulamos, enmascaramos la verdad universal del fútil alcance de nuestra verdad, y ante este tema, Rodolfo Usigli se hace presente con su gesticulador. ¿Es verdad que, como dice Usigli, los mexicanos gesticulamos demasiado? Gesticular demasiado en la vida podría llevarnos a envejecer demasiado pronto, y hacerlo así significa envejecer sin conocimiento de vida. El miedo constante a ser descubiertos por los demás, o peor aún, a ser descubiertos por nosotros mismos, y aún más doloroso y patético, ser descubiertos por las personas que amamos, como en el caso de César Rubio, quien desde un inicio se encuentra desenmascarado frente a su mujer Elena y sus hijos Miguel y Julia. Oh terror desenmascararse frente al ser amado. No se puede fingir para uno mismo, y por lo mismo el riesgo de la máscara no está en cambiar de apariencia, en fingir, sino en dejarse de encontrar. Y Rubio lo sabe bien cuando pretende hacerse pasar por quien no es. Gesticulaciones o movimientos faciales que regularmente no pueden ser calculados, que surgen según la ocasión. Gesticulamos por naturaleza, fingimos por naturaleza, fingimos por ser mexicanos. Usigli refiere entonces: la capacidad humana de gesticulaciones es infinita. El mexicano todavía no puede ser actor en el teatro porque gesticula demasiado en la vida, de modo anárquico, gratuito y pasajero. El gesto del mexicano es siempre opuesto a su realidad. Es una manera bastante primitiva de salvarse de ella y de eludir y desbandar la verdad. Nosotros, quienes de alguna u otra manera hemos obrado en acciones de dudosa moral, amparados en pragmatismos justificantes que nos permiten decir, fingir está mal, pero no está tan mal. El héroe puede mentir con tal de conseguir su objetivo. Marrullero resulta César Rubio, como lo es Odiseo al escapar del cíclope Polifemo. Los actos se justifican como actos teatrales, y más aún como actos heroicos, con tal de llegar al gran final, alejarse de la miseria del ser. Habíamos planteado que gesticular tiene que ver con engestarse, término que trae a cuenta conflictos estomacales como indigestarse y todo aquello que tal situación provoca. El propio ser gesticulador o fingidor, engestado o indigestado, nos confiere como una bebida embriagante cierta sensación de somnolencia o de estimulación, pero que a la larga puede traer como consecuencia crónicas cefaleas. César Rubio, como persona y no como personaje, es un sujeto que sufre su suerte de vida, necesitado de una oportunidad de ser y de existir, aunque no somos lo que deseamos ser, sino lo que logramos ser, pareciera la sentencia. Y aún así, el deseo siempre está presente, la necesidad siempre intrínseca del hombre. El ser humano constantemente naufraga en la necesidad de ser, peor aún, de ser reconocido por los demás. César Rubio naufraga y se hunde en una mentira que lo envuelve. Puede que yo no sea César Rubio, pero ¿quién eres tú? ¿Quién es cada uno en México? Usigli reta a todos sus lectores a contestar la pregunta: ¿quiénes somos cada uno en México? Y hasta dónde nuestra habilidad de gesticular nos atavía de una suerte de negación del ser. Además, muy pronto refuerza: no creas que me da miedo,
Empecé mintiendo, pero me he vuelto verdadero. Es entonces donde muchos nos entrampamos en nuestro propio diálogo, cuasi monólogo de autoengaño. Ni siquiera parecen las palabras de quien lo escribiera, sino palabras muy propias de quien lo dice. Me he vuelto verdadero. Finalmente, el papel del actor, ataviado de su personaje, es justo presentarse frente a su público, tiene como la venia de mentir, de fingir, pero la melancólica realidad de nosotros, los mexicanos, es que somos más espectadores que actores en nuestra propia escena teatral, en nuestra realidad de vida. Ya ni siquiera somos mejores fingidores que consumidores de las grandes mentiras y del fingimiento de los demás. Somos como Bolton, personaje que compra las mentiras de César Rubio, crédulos por comodidad intelectual. César Rubio es un personaje harto consciente de que sus gesticulaciones, su fingimiento, lo pueden llevar a la muerte, pero también lo pueden colocar en el papel de héroe a la mexicana, donde se prefiere a los héroes muertos y se les transforma en mártires. La vida de César Rubio es contradictoria y desilusionante, y si estas palabras fueran espejo, sin duda más de uno se sentiría reflejado. ¿Quién logra que su vida no lo sea en cierto momento? César Rubio es un erudito en su disciplina, la historia, y sin embargo, al no ser reconocido, al no sentirse valorado, todo su conocimiento se convierte en dolor, en caos, se hace un ser miserable, y no hay nada más tragicómico que saberse miserables. Si gesticular fuera la felicidad, entonces iríamos sonriendo por las calles, dando los buenos días a todo aquel que se atravesara en nuestro camino, pero el riesgo de gesticular demasiado es que tarde o temprano, en la soledad, como clowns o como el retrato clásico del payaso triste, aflorará nuestra gesticulación más particular, más verdadera, más íntima, que con demasiada regularidad llega a incapacitarnos. Después de la lectura de este libro de Rodolfo Sigli, El gesticulador, habrá que dejar esta pregunta por aquí. ¿Gesticulamos demasiado? ¿Fingimos demasiado? Esto es todo por el día de hoy. Agradezco infinitamente su atención. Agradezco también que hemos llegado ya a los 100 suscriptores. Los invito a que sigan nuestro canal y se atavíen un poco de las reflexiones literarias. No se olviden de visitar las bibliotecas públicas y sobre todo la Biblioteca Pública de México. Muchas gracias y hasta la próxima.